puede llegar a darse de que permanentemente alguna parte del glaciar se esté derritiendo, entre comillas, o sea, pasando de fase sólida a líquida, ¿sí? Y a su vez, alguna capa del líquido se esté solidificando, ¿sí? Podría darse en algún momento ese equilibrio. Profe, en ese caso se puede ir dando dependiendo de la época del año. Bien, ¿por qué no? Muy bien, ¿sí? Empiezan a jugar varias variables que definen si un sistema está en equilibrio o no, tal cual. Habrá periodos que el derretimiento, es decir, el pasaje de fase sólida a líquida, sea un poquito mayor que la solidificación, y habrá algún momento, que es cuando crecen los glaciares, en que el proceso de solidificación sea mayor que el de licuación, que el de fusión, perdón. Es decir, se congela más agua de la que se derrite el glaciar, ¿se entiende? Entonces el glaciar, que es sólido, fase sólida, empieza a crecer en tamaño. Bien, está bueno el ejemplo del glaciar, me gusta. Tiene épocas de crecimiento, épocas de que se achica, y en algún punto justo los dos procesos están en igual velocidad, y en teoría el tamaño del glaciar, que es la fase sólida, ni crece ni decrece. Bueno, un buen disparador. Ejercicio 11. ¿Qué nos plantea el 11? A ver. El cobre. ¿Qué pasó con el cobre, el agua? ¿Quién lo quiere presentar? Perdón, ¿se me escucha? ¿Alguien me está escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Pensé que estaba acá algo solo. Bueno, No, sí algún se te voluntario, escucha. aunque sea de los que presentan en general. Ejercicio 11, 12. Si no, lo presento yo en pantalla y seguimos. Sí, no, a mí se me hizo muy... Lo leí 1000 veces, pero no lo pude entender. Bueno, Yo el tengo resto no acá pudo resolverlo. uno. Yo puse que, profe, Sí. yo puse que el cobre será mayor al hielo, porque suponiendo que las uniones entre los átomos de cobre es más fuerte que las uniones de las moléculas de agua en el estado sólido, por lo tanto requerirá de un valor de mayor energía para separación. Muy bien, Brenda. Muy bien. Por ahí va la cosa. Federico, ibas a comentar algo. Y después Mauro. O Melina. Federico Lazzarone, ¿habías comentado algo? Sí, yo había dicho y se me había complicado bastante entender. No, sí, sí. Ah, perdón. Bien, bien. Bien. ¿Y Mauro o Melina? Yo tengo acá la presentación. Listo. Si quiere la puedo poner. Vamos, Mauro. A ver si coincide con lo que aportó Brenda, que está muy bien, y por ahí viene la parte que no es intuición, sino es razonamiento. Después vamos a ir a la parte B, que es el número. Presentanos la pantalla, Mauro. Está ahí. Y bueno, ahí Leonela, vemos si con lo de Mauro podemos despejar un poquito las dudas. Sí, se ve. Ahí estaría. Bueno, Sí, en se el ve caso bien. de A puse que sería mayor y abajo estaría la comparación. Bueno, de H2 sólido a H2 líquido se necesitan, en realidad el coeficiente es 1,44 kilocalorías, que bueno, un kilocaloría es igual a 1000 calorías, lo pasé, a calorías por mol sería 1440 calorías por mol.
Por lo tanto, si 1440 calorías son 18 gramos, que sería un mol, entonces 1 gramo serían 80 calorías. Por lo tanto, se necesitarían 80 calorías por gramo. Bien, y entonces estoy viendo lo opuesto a tu opción A. Digamos, en el A me decís que el cobre va a ser mayor que el del agua, y ahora como resultado obtenés que en el agua es 80 calorías, pero en el cobre eran 42 calorías. Profe, a mí me dio 0,08. Sí, te dio 0,08 kilocalorías. Claro. O Que sea, son 80. ¿Es lo mismo? 0,08 calorías son 80 calorías. Sí. Ah, bueno. Claro, Bueno, está bueno, está interesante, Mauro, esto de poder verlo y ver dónde está el pequeño detalle que no estamos teniendo en cuenta. Porque lo que dijo Brenda es muy cierto. Yo me voy a detener en el punto A, si me lo puedes marcar, Mauro, ahí con el mouse. Lo que dijo Brenda está perfecto y tiene que ver con el razonamiento de cómo se enlazan los diferentes compuestos que estoy analizando. Ya hemos dicho que los enlaces metálicos... ¿Sí? ¿Se escucha ahí? ¿Puede repetir de nuevo, profe? Que se corta un poco. Sí, ahí, sí. Bien. Estaba haciendo alusión a lo que dijo Brenda, que estaba perfecto, y que esta mañana hicimos un poco hincapié en función del tipo de enlace de cada compuesto, cuánta energía le vamos a tener que destinar, ¿sí? Para romper esos enlaces. Y habíamos dicho que el enlace metálico, por ejemplo, cobre con cobre, era muy fuerte, era un enlace muy fuerte, y que el agua era un enlace puente hidrógeno, que es un enlace intermolecular relativamente fuerte para ese tipo de enlace, pero que el metálico era mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces decíamos, en la medida que analicemos el tipo de enlace, cuanto más fuerte es, cuanto más ligados están, más energía van a tener que gastar el ambiente para poder romper esos enlaces. Entonces el razonamiento de Brenda, quiero que se queden con eso porque está perfecto, ¿sí? Y entonces ahora vamos a los números con Mauro, y resulta que hay algo que no nos da, porque nos dice que el agua es casi el doble. 42 calorías. ¿Dónde está el pequeño detalle? Que lo dijimos esta mañana. Que los metales se calientan más fácil. No te lo puedo negar, pero no viene por ahí la cuestión. No sé. La pregunta es, ¿dónde va la energía? A los enlaces. ¿Y qué dijimos entonces? Cuando podemos hacer una comparativa, tenemos que hacer respecto a dos. Los enlaces metálicos necesitan Mauro. muchísimo más calor para romperlos que para romper un enlace puente hidrógeno. Muy bien, muy bien. El tema es que ahora con Mauro y los cálculos ahí nos da al revés. Nos dice que el agua tiene, o sea, se insumen 80 calorías versus 42 calorías para fusionar el cobre. El cobre. ¿En qué le estamos errando? ¿En la cantidad de agua? En la cantidad de agua. ¿Que nos da qué, perdón? En los grados centígrados. En eso. Los grados centígrados no los tocamos. Fíjense que el 1083 grados centígrados o los 100 grados a una atmósfera. No lo uso. Recuerden que dijimos, recién lo dijeron, la energía va a los enlaces, ¿sí? Entonces, cuando yo comparo, tengo que comparar la misma cantidad de enlaces. Para decir, bueno, la misma cantidad de enlaces de A, insumió más energía que la misma cantidad de enlaces que B, para poder ser comparativo. Entonces, yo les pregunto, ¿en 1 gramo de cobre hay la misma cantidad de partículas que en 1 gramo de agua? No, por el peso.
porque tiene que ser los moles, tiene que ser 6,02 por 10 a la 24, a 23. Bien, entonces, si no tenemos la misma cantidad de partículas en 1 gramo de cobre y en 1 gramo de agua, estamos haciendo una comparativa no comparable, porque no tenemos la misma cantidad de partículas, y eso me define que no tengo la misma cantidad de enlaces para comparar. Entonces decíamos que la comparación tiene que estar dada en unidad de energía, sea kilocaloría o caloría, en función de el mol, porque un mol de cualquier cosa, de cobre, tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, es decir, tiene esa cantidad de uniones, y si comparamos también un mol de agua, va a tener 6,02 por 10 a la 23 uniones. Entonces estoy tomando parámetros iguales, y a partir de ahí decir, bueno, uno insume más energía que el otro. ¿Se entiende eso? Entonces, el pequeño pecado matemático aquí está en haber pasado el valor del agua a expresarlo por unidad de gramo, ¿sí? Ahí vos, Mauro, calculaste calorías por gramo de agua, lo cual es un valor independiente y está bien, 80 calorías por gramo, pero no es comparable con las 42 calorías por gramo del cobre, porque 1 gramo y 1 gramo de cada compuesto no son comparables. En cambio, si yo los referencio a mol, es un mol con un mol, sí son comparables porque tienen la misma cantidad de uniones, un mol de cobre que un mol de agua. ¿Sí? Uno será uniones intermoleculares. O sea que primero tendríamos que haber sacado los moles para poder pasar de gramos a kilogramos. O al revés. Yo lo que hubiera hecho, si me dejas compartir, les muestro lo que yo hice, para que tengamos un poquito en claro. Bueno, aquí. El punto A dijimos que tenía que ver en función del tipo de enlace. Comparamos un metálico versus un puente de hidrógeno. Así decimos que el metálico es una unión más fuerte, por lo que lleva mayor energía a romper cada enlace. Ahora bien, cuando vamos al cálculo, ¿qué es lo que yo hice acá? Fue transformar, decir, bueno, si el cobre, el delta de fusión del cobre, insume 42 calorías por gramo, lo multipliqué por 63,5 gramos porque son los gramos que contiene un mol. ¿Sí? Entonces lo que hice es ver cuántas calorías por mol contiene el delta de fusión del cobre. ¿Sí? Gramos con gramos se tachan, uno está en el numerador, el otro está en el denominador, y la unidad que me queda es caloría por mol. ¿Se ve? Entonces ahora esa caloría las paso a kilocalorías y me da 2,65 calorías por mol, es el delta de fusión del cobre. Entonces ahora sí, como tengo dos unidades iguales, acá tengo mol del agua y aquí tengo mol del cobre, tengo la misma cantidad de enlaces, ¿sí? Puedo ver la comparativa, bueno, cuánta energía insume cada uno para la misma cantidad de enlaces. Y ahí veo que sí, que el cobre es casi el doble, un poquito menos del doble. Esto quiere decir que para pasar de fase sólida a fase líquida, el cobre necesita esta dosis de energía por mol de sustancia. Es decir, perdón, me rectifico. La fase líquida del cobre tiene esa cantidad de energía más que la fase sólida, a igual temperatura. Perdón, me rectifico. No es la cantidad de energía para que pase a ser líquido, sino es la diferencia de energía entre la fase líquida y la fase sólida. ¿Se ve por qué lo paso a mol y por qué después hago la comparativa? Sí. Profe, entonces a simple vista, o sea, sin hacer los cálculos, habría que mirar los puntos de fusión de cada uno, estando ambos en estado sólido. ¿Se podría comparar de esa forma? No siempre se referencia a la temperatura de fusión. Bien. ¿Sí? No es directamente proporcional. Pero las uniones.
Bien, exactamente. Claro, en Tiene este que ver caso más en las con uniones. la esencia de la unión. La esencia de la unión, sea el cobre son átomos que se unen un montón de átomos en unión metálica y forman la masa de cobre. Y el puente de hidrógeno son moléculas, entonces hay uniones intermoleculares que serán algo más débiles, por más que sean fuertes, son algo más débiles que el enlace metálico o el enlace iónico, que son mucho más fuertes. Y son mucho más fuertes, dijimos. Cuanto más fuertemente agarrados estén unidos, más energía necesito para que lograr separar dos cosas. Tal vez como ¿Sí? imaginarte un cubito de hielo que lo tirás y se rompe fácil, a tirar una planchuela que lo tirés y no se rompa porque es de metal. Sí, pero ahí estás entrando en otra propiedad física, ¿sí? No es romper en sentido literal de un sólido que se desarme, ¿sí? Sino es que se rompa el enlace para pasar a otra fase, a fase líquida. Ah, claro, claro. Entonces, Está mezclando porque una propiedad física puede ser la elasticidad, y bueno, algo muy elástico cuesta un montón romperlo porque Pero fui para otro lado. es como un chicle, no lo cortas más. Estamos acá analizando enlaces que tienen que ver con el pasaje de fase sólida a fase líquida. Profe, una pregunta. No. Ah, perdón. no, está bien, está bien. Bueno, profe, Micaela, vamos Micaela, y después quién estaba hablando, no llegué a ver. entonces con lo que dijo recién de las uniones y tal, podemos responder la 12, que dice que cómo se justifica el cambio de entalpía de fusión, que el cambio de entalpía de fusión sea más pequeño que el cambio de entalpía de vaporización. Es por las mismas, es lo mismo, digamos. Vamos a ver, ahí la vas a responder enseguida. Vos a la 12. ¿Quién estaba hablando recién, perdón, antes, con Micaela junto? Yo quería preguntar, entonces, el cambio de entalpía cuando se compara de un componente y de otro es en base a los moles y no al peso en sí del material que estoy usando. Tal cual, porque de vuelta, cuando vos haces la comparativa de dos sustancias, tenés que hacerla en función de una misma unidad. Y esa misma unidad de referencia son los moles, porque estás diciendo, bueno, ante igual cantidad de enlaces, yo evalúo cuánta energía insume cada uno. En cambio, si yo lo referencio a 1 gramo, y ya no son comparativos porque a pesar de que en masa son iguales, no estoy pudiendo evaluar dónde va la energía, que son los enlaces. Entonces, como el agua pesa mucho menos, 1 gramo representa mucho más proporción molar. Entonces tiene mucho más enlaces el agua en 1 gramo que en 1 gramo de cobre que pesa 63,5. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace comparativas, tiene que poner una referencia de ambos compuestos en igualdad de condiciones, digamos. Parten los dos con igual cantidad de enlaces, listo, veamos cuál insume más o menos energía. Profe. Rocío y después Francisco por seguir un orden. Sí. Bueno. Quería preguntarle si puede explicar brevemente o si puede explicar nuevamente de nuevo la 11, la B, porque se me fue el internet y no llegué a ver esa parte. Bien, comparto mi pantalla nuevamente y te muestro qué cuenta dice, que es una cuenta bastante sencilla y cortita. Yo esta mañana les mostré de dónde sacar el dato ¿no? De dónde obtenían el 1,44 kilocalorías por mol del agua. Se los mostré y les dije que estaba en la parte teórica, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer una comparativa. Me pide, calcula el cambio de entalpía de fusión para el hielo, que en realidad no lo tienen que calcular, sino era sacarlo del apunte, y compararlo con el del cobre. Entonces recién hablamos que lo tenemos que comparar en función de la unidad de mol. ¿Sí? Y como yo el dato que tengo del cobre es 42 calorías por gramo, tengo que ver cuánto pesa el mol de cobre. Y resulta que el mol de cobre pesa 63,5 gramos, tengo por mol de cobre. Entonces cuando multiplicamos esas calorías por gramo por
gramos por mol, estoy diciendo, bueno, cuántas calorías insume el delta de fusión de cobre por unidad de mol. Fíjate matemáticamente, gramo está en el numerador aquí, se simplifica con este gramo que está en el denominador. Y me queda calorías en el numerador y moles en el denominador, ¿sí? Entonces, al tener ya el valor en calorías, yo lo que hago acá es pasarlo a kilocalorías, es decir, lo divido por 1000, le corro la coma 1, 2 y 3 lugares, ¿sí? Y entonces ahora, como tengo kilocalorías por mol, puedo comparar con el dato del agua que lo teníamos en el apunte, que también es kilocaloría por mol, ¿sí? Y bueno, y después me queda comparar cuál es más grande. Y después lo puedo evaluar en porcentaje, qué porcentaje de energía extra necesita el cobre respecto al agua. Bueno, podremos hacer muchos análisis. La idea es llegar a unidades comparativas, kilocalorías por mol, kilocalorías por mol.